Pues muy buenas tardes o días, dependiendo de donde se hayan, nos sintonicen en la República Mexicana o en cualquier lugar de la región en América Latina. Mi nombre es Pedro Rocha, soy responsable del Comité de Educación a Distancia de la Red LATE y les doy la cordial bienvenida, pues ya vamos en estas jornadas, en la 41ª, abrimos el cuarto piso de este trabajo académico de la Red LATE que pretendemos pues llegar a la comunidad académica proporcionando pues las tendencias, la construcción de la educación en México y qué mejor hoy que el Instituto Politécnico Nacional nos viene a compartir todo este equipo liderado por la doctora Marina Vicario, los resultados de los Cloud Labs, los laboratorios que ahorita nos van, yo creo que admiro mucho su trabajo, estos laboratorios vivos, que hemos visto cómo a través de la pandemia se han ido consolidando en estas metodologías de vanguardia. Me voy a permitir presentar pues este grupo de académicos sobresalientes comprometidos en la educación. Primero presentar a la ingeniera Margarita Elizabeth González Gómez, que es ingeniera en comunicación y electrónica, maestra en tecnología avanzada, docente en la unidad profesional interdisciplinaria de Ingeniería Hidalgo, en las unidades de aprendizaje de electrónica, en las carreras de ingeniería mecatrónica e ingeniería en los sistemas de automotrices. Participa en la Relate, en Mexicanas del Futuro, los laboratorios vivos, Club Labs, participa en los proyectos de investigación relacionados con los robots móviles. Está interesada en la tecnología relacionada en los proyectos de bajo consumo energético y a la vanguardia de la educación en el Instituto Politécnico Nacional. Nos acompaña también el doctor Noé Oliva Moreno, con formación académica en Ingeniería, en Comunicaciones y Electrónica por la Escuela Superior de Ingeniería y Mecánica y Eléctrica del Instituto Politécnico Nacional. Así como tiene la maestría y el doctorado en Ingeniería Eléctrica en la sección de Electrónica del Estado Sólido del Centro de Investigación y Estudios Avanzados del CINVESTAT, Instituto Politécnico Nacional. Actualmente imparte clases, ha impartido clases en la Universidad del Ejército y Fuerza Aérea en las carreras de Ingeniería y Comunicación e Informática. Y ahora sí, actualmente trabaja en el Instituto Politécnico Nacional en la unidad profesional interdisciplinaria de Ingeniería Campus Hidalgo como jefe de sección de estudios de posgrado y de investigación. Bienvenido, doctor. Bienvenida, maestra Margarita. Dejé al último, pues a la amiga, a la jefa, a una gran líder. Marina, sabemos, te queremos, pero más que cariño, te tenemos un reconocimiento a tu labor de trabajo que has hecho y que estás fungiendo en diferentes campos. Y uno de ellos, pues, es impulsar y que has generado estos espacios a través de mi conducto, pero conjuntamente. Entonces, en breve, pues está también aquí la doctora Marina Vicario Solórzano, que es pionera, catedrática e investigadora mexicana en los campos de la informática educativa, la innovación con tecnología, en los temas relativos en las cibersociedades. Ella es licenciada en Ciencias de la Informática por el Instituto Politécnico Nacional y doctora en Pedagogía por la UNAM. Ha sido funcionaria, ha sido líder en diferentes ámbitos y proyectos de impacto nacional e internacional, es miembro del número de la Academia Mexicana de Informática e integrante de la Academia de Ingeniería de México. ¿Sí? Ha coordinado, como he mencionado, diferentes proyectos de gran impacto, pero es fundadora de la Relate.
donde se funge actualmente como la responsable técnica ante CONACYT y coordina también la comunidad PUDI en el área de la red de la educación Maker y el líder en el grupo de tecnología educativa. Ya la encontré. Estamos aquí. Y bueno, les vamos a hablar de un proyecto del cual ustedes tuvieron conocimiento por esta misma Red Late el año pasado, ¿verdad? A finales de año ustedes vieron en el portal de la red esta convocatoria donde anunciábamos que el Instituto Politécnico Nacional, ¿verdad? Que forma parte de esta Corporación Universitaria para el Desarrollo de Internet y que también forma parte de ANUYES, en conjunto con el LATAM Alliance y pues además colaborando con la empresa Cloud Labs, habíamos iniciado, nos habíamos propuesto como investigadores, esto de hecho es un proyecto que quedó registrado oficialmente en nuestra Secretaría de Investigación y Posgrado en el Politécnico, con este título, ¿no? Estudio de laboratorios vivos para la transformación digital y la continuidad educativa, basados justamente en esta plataforma de la empresa Cloud Labs. Es además un estudio que fue financiado, por un lado, por el CONACYT, todavía con fondos del proyecto relacionado con COVID, por otro lado, con fondos del propio Instituto Politécnico Nacional, que al registrar el proyecto también nos apoya a los investigadores, y finalmente un porcentaje también clave de las licencias que tuvimos que soportar entre todos la propia empresa Cloud Labs. Y entonces, bueno, este ejercicio para la Red Late era un ejercicio interesante en la parte de laboratorios vivos, porque, y ahorita ya lo que van a empezar a ver son elementos metodológicos. Déjenme aquí compartirles la presentación que tenemos para ustedes, esta primera parte, y perdónenme, ya me salté muchas diapositivas, ahora sí, ahora sí. En esta metodología, el Living Lab o los laboratorios vivos es en realidad justo esta apuesta metodológica donde pues lo que queremos es una experiencia real de problemáticas normalmente que tienen que ver con estos ámbitos sociales, pero también de ecosistemas empresariales, y que ahí pues vamos los investigadores y hacemos nuestro estudio, nuestra indagatoria, nuestra intervención incluso. Y en este caso, bueno, Red Late ha tenido experiencias documentadas muy bonitas de laboratorios vivos, que por supuesto hemos sido testigos de ellas, y esta es una que les compartimos desde el Politécnico con toda esta colaboración que ya vieron. En ese espíritu de tener un laboratorio vivo, y aquí, ojo, estamos hablando de que el laboratorio vivo es la metodología, este paradigma de investigación, y los laboratorios virtuales, ¿verdad? Que son una tecnología educativa que justamente en este caso los que usamos para el laboratorio vivo, valga este término de laboratorio en ambas vías, ¿verdad? Uno como aspecto metodológico y otro como el objeto a estudiar, ¿no? Entonces, estos laboratorios vivos versaron en torno a los laboratorios virtuales, que son un tema como muy importante, sobre todo lo vimos florecer tremendamente
durante los 2 primeros años de la pandemia, y que pues a nosotros nos dio un pretexto, por un lado, para probar la metodología y por otro lado, para reflexionar, qué es lo que les queremos compartir hoy, sobre este tema con los participantes. Pues no siempre es fácil tener aliados. Un laboratorio vivo tecnopedagógico requiere infraestructura de cómputo de comunicaciones y propiamente, en este caso, las licencias del recurso educativo. Entonces, pues había que buscar estas alianzas y eso es parte del proceso para crear el laboratorio vivo. Entonces, nosotros con este aliado, con esta suma de aliados, porque la participación de Red Clara, la participación de MetaRed a través de CUDI, a través de ANU y STIC, también fueron importantes porque inclusive dentro de los participantes había algunos de otros países. Y eso nos permitió pues lograr una presencia en una convocatoria que logró contar con 150 licencias que decidimos encaminar a los maestros, pero en su rol de estudiantes. O sea, a los maestros que participaron les pusimos la cachucha de estudiantes y las instituciones que colaboraron nombraron un enlace y también nos designaron a su responsable gestor tecnológico de lo educativo, que acompañó a 4 maestros de cada institución para poder dar cuenta del laboratorio vivo como tal. ¿Por qué trabajar con los gestores tecnológicos? Bueno, porque en el experimento era muy importante ver cómo se desempeñaba justamente esta función dentro del quehacer institucional cuando se trata de poder garantizar servicios de continuidad educativa, por ejemplo, en estas crisis, o también servicios en general de apoyo educativo con tecnología. Y entonces nosotros medimos cómo fue, qué tanto trabajo les costó y cómo fue el desempeño de los gestores tecnológicos que participaron, tanto como la experiencia que tuvieron los maestros que participaron. Y entonces, bueno, nosotros tuvimos ya en el laboratorio vivo esta presencia de estos 2 perfiles que por su parte cada uno entregó sus evidencias. Los maestros entregaron su reporte de prácticas y los gestores tecnológicos sus bitácoras de incidencias. Para que esto fuera realidad, la empresa Cloud Labs tuvo una sesión muy importante de inducción con los gestores tecnológicos para armonizar algunas de sus plataformas de LMS con la plataforma Cloud Labs, de modo que las instituciones participantes pudieran vivir la experiencia como en forma más amplia, más completa, desde el tipo de administrador de cursos en línea que preferían y que estaban de hecho utilizando en cada una de estas instituciones. Con todo el ejercicio, las evidencias, incluso las sesiones de cierre y algunos instrumentos que tomamos, que aplicamos al principio del experimento, bueno, del estudio, y también al cierre, pues es que hoy estamos con ustedes compartiéndoles algunas cuestiones, pero ojo porque en la plática de hoy no solo hablaremos de el estudio Cloud Lab, sino también cómo encontramos en la documentación que existe en las bases de datos científicas, datos relevantes en el estado del arte que conectan con conclusiones que también nosotros tuvimos en este trabajo. Y bueno, pues aquí estamos. Yo le voy dejando la palabra a mis compañeros para que nos hablen de los resultados propiamente del estudio, primero con la maestra Margarita. Adelante. Sí, gracias. Bueno, entonces vamos a mostrar 2 resultados de encuestas, una de los docentes y la otra de los gestores. Al inicio tuvimos 70 participantes y se les hicieron 10 preguntas. Yo le puedo dar siguiente. Entonces, de los participantes, el rango de edades está entre los 21 a los más de 60 años. La mayoría
fue de 31 a 40 y de 41 a 50. Tenemos 27 y 27 participantes. En la siguiente, el último nivel de estudios, actualmente la mayoría del 52.9% del 70% tiene la maestría, los que menos de los participantes tienen un postdoctorado. En la siguiente, ¿cuántos años en la docencia tienes? El 30% tiene de 11 a 15 años y los que menos de los profesores, posiblemente 1 o 2, tienen más de 35 años. En la siguiente, el nivel de estudios en que imparte. Tenemos nadie de preescolar, tenemos 3 personas en primaria, 7 en secundaria, media superior son 27, es de los que más hubo. En la superior 24 participantes y en posgrado 11. El área de conocimiento, pues aquí tenemos varias, es de ciencias de la salud, sociales y humanas, ingeniería, arquitectura, matemáticas y ciencias naturales, ciencias biológicas y agronomía. La mayoría es de ingeniería, e ingeniería pues ya también abarca varias ramas, en este caso fue de control y de electrónica. En la siguiente, los medios que utilizan los docentes para actualizarse. La mayoría es cursos a distancia, tenemos cursos presenciales a distancia, talleres presenciales a distancia, diplomados presenciales y a distancia. Lo que nos muestra es que en ambos casos se utiliza a mayor medida y actualmente la actualización a distancia. La siguiente. Tenemos muchas tecnologías que se usan en la práctica docente. En ella encontramos que lo que más se utiliza pues es una computadora, una laptop, el teléfono móvil, los softwares de Office, de Prezi, YouTube, son muy utilizados los videos, el Classroom, el Teams y el Moodle, entre otros. La siguiente, por favor. Las estrategias a distancia se utilizaron a partir del COVID. El 48.6% de los participantes dijo que sí, que buscó y adaptó de lo que ya existe en Internet. El resto nos menciona que sí, que crearon ellos mismos su material. Otros mencionan que la institución se encargó de habilitarles o darles. La siguiente, recursos y servicios digitales usados en su institución. Aquí podemos ver que 23 nos dijeron que hay laboratorios virtuales, hay laboratorios remotos, hay recursos de realidad aumentada, de realidad virtual, hay mundos inmersivos, hay quienes no cuentan con ninguna de las anteriores y hay quienes desconocen si en su institución se cuenta con estos recursos. La siguiente. ¿Cómo está y si hay equipamiento en tu institución, además de Internet? El 42.9% de los participantes dice que se puede ajustar a los requerimientos de los laboratorios virtuales. Después, el 24.3% dice que es suficiente con lo que se cuenta en su institución para utilizar laboratorios virtuales. Los que menos nos mencionan que hay condiciones insuficientes y otros que no tienen las condiciones para incorporarlos. Dentro de las características tecnológicas con que cuenta y si las usó en el confinamiento, tenemos que las que se utilizaron fueron mayormente el Windows, la computadora, el celular, el Internet de media velocidad, el Internet de alta velocidad. Sobre todo estos generalmente son en las instituciones, los que podían ingresar a ellas, y algunas especificaciones de las computadoras que tienen. En la siguiente, resultados docentes. Esto ya fue una vez que se realizaron los laboratorios, ¿qué les dejó a nuestros docentes?
Entonces, del nivel educativo en que impartieron, habíamos iniciado con 70 profesores y de los que ya hicieron el cierre nos quedaron 40. Entonces, de esos 40, en nivel superior tenemos a 19, medio superior a 16 y así respectivamente. En la siguiente. El laboratorio Cloud Labs en el que participó, pues tenemos biología, electrónica, química, matemáticas, física, agricultura y control de procesos. De hecho, hubo quienes participaron en más de uno de esos laboratorios. La facilidad y potencial que encontró en estos laboratorios para el aprendizaje. La mayoría coincide en que puede apoyar muy bien en el proceso de enseñanza, aprendizaje, tanto para el docente como para los estudiantes. Después, que sí refuerzan los saberes experimentales, que son fáciles de usar, que sí tienen mucho potencial, que ayuda cuando las cuestiones son complejas. La mayoría contestó eso, algunos otros dicen que puede distorsionar el rigor metodológico, pero esto ya también dependerá de la forma de enseñanza de los profesores. La siguiente, en la metodología de aprendizaje activo, ¿en que los usarías? Aquí, pues, cada profesor tenemos nuestro propio método de enseñanza, sin embargo, en la gráfica podemos ver que sí son diversos, también depende de la materia. La mayoría dice que el aprendizaje basado en problemas es donde utilizarían estos laboratorios, seguido del aprendizaje basado en casos, después en proyectos, en retos, hasta en investigación. Y los que menos, pues no están muy seguros, pero pues la mayoría coincide en que sí son muy utilizados en varios de los aprendizajes activos. La siguiente, las tendencias tecnoeducativas en que serían útiles en el aprendizaje a distancia. Podemos ver que con el COVID pues nos fueron o no son y no serán muy útiles en el aprendizaje híbrido, tanto presencial como a distancia para el reforzamiento, para el aula invertida, para la gamificación, la realidad virtual, aprendizaje móvil y autónomo, para que en cualquier momento nuestros chicos puedan estar activando sus conocimientos en cualquier momento. La siguiente. Los casos en que recomiendas su uso, la mayoría coincide en oferta educativa, después para complementar actividades de clases, para eventos, en este caso del COVID, de contingencias, para reforzar aprendizaje. También puede ser para evaluar los aprendizajes como apoyo, como herramienta para los docentes. En la siguiente, ¿qué le pareció a los docentes el uso de los laboratorios? La mayoría coinciden en que fue algo divertido, algunos de ellos mencionan que fue aburrido, entre otros comentarios están que fue interesante, fue confuso, fue un reto, que es entretenido o que puede ser un poco complejo. La siguiente, lo que más les gustó fue esta parte gráfica de estar aprendiendo y ver animaciones, lo dinámico, los retos, el trabajar contratiempo, lo práctico, que hay casos, que es un juego, el ir aprendiendo, la interactividad, de ir apretando y buscando y resolviendo, y hacer experimentos, no nada más en físico, sino en lo virtual. La siguiente, lo que menos me gustó, bueno, estas ya son más especificaciones que más adelante se pueden ir resolviendo, la numeración en los laboratorios, instrucciones, el enlace de apoyo, que a algunos se les hizo complejo, el software, si es en la institución, es posible que las computadoras tengan mayor capacidad que las computadoras que tenemos en nuestras casas. A eso se refería, que son de gran peso. Algunos resultados son
incorrectos y faltan pistas, pero esto también en ocasiones nos resulta en un ejercicio que les dejamos a los alumnos. Ellos nos van evaluando y conforme a ello vamos modificando, ¿no?, nuestros trabajos hacia ellos. La siguiente. Resultados de los gestores. Sí, a ver, la siguiente. Bueno, hablando con respecto a los gestores, se indica qué tan complicado fue armonizar la plataforma de Cloud Labs con la plataforma institucional. Bueno, quienes opinaron o coincidieron es que se utilizó en forma directa sin conexión a otra plataforma, más detectaron estos gestores. Y el caso menor para los gestores es que fue muy engorroso, pero al final se logró. Eso es lo que menos tuvieron problemas en la instalación de este software. La siguiente. Bueno, igual siguiendo en este tema de los gestores, se indique qué tan fácil resultó dar soporte y seguimiento a los usuarios de Cloud Labs. Bueno, la mayoría de los gestores opina que es un grado normal, no se les complicó. Y lo menos, bueno, es sumamente fácil, es un porcentaje muy bajo que opinó esta parte, ¿no? Pero en general fue un grado normal de complejidad. Siguiente. Dice, ¿en qué caso recomendarías la sustitución de utilizar laboratorios virtuales del tipo Cloud Labs? Bueno, los gestores mencionaban, la mayor parte opinó que en las ofertas educativas, para la educación y para reforzar el aprendizaje en aula. Básicamente eso es lo que ellos consideran. Y el siguiente para comenzar las actividades. Siguiente. Como gestor tecnológico, selecciona el potencial que considera que tiene las herramientas como Cloud Labs. Bueno, en este caso los gestores opinan que para potencializar, para avanzar hacia nuevas agendas de innovación educativa, que eso ayuda mucho a la educación, y para potenciar, bueno, potencial para agilizar la continuidad de servicios. Eso es lo más relevante de lo que opinaron los gestores. Como resultados generales, los gestores mencionan que fue muy sencillo abrir la plataforma y las conexiones, que no presentaron mayor dificultad, que la plataforma sirve para reforzar el aprendizaje y ofrecer programas académicos a distancia, y el software representa una oportunidad para la tecnología educativa y una herramienta que garantiza la continuidad del aprendizaje en el caso de contingencias, ¿no? En el caso de los docentes, ven el software como una herramienta de apoyo para su labor como maestros, refuerzan los saberes de carácter experimental, generan otro tipo de experiencias a las que serían de manera presencial, y herramientas muy útiles para el aprendizaje basado en problemas, en casos, en proyectos, en retos, incluso en aprendizaje por investigación. Esto es con respecto a la parte de los docentes. Siguiente. Bueno, eso es todo con respecto a estos resultados reportados en las encuestas. Y bueno, como investigadores les decíamos que también nos damos a la tarea de hacer una búsqueda en lo que se refiere al estado del arte, del conocimiento, en bases de datos de carácter científico, y pues les vamos a compartir algunos hallazgos interesantes. Me parece que es importante una referencia como este artículo que lleva por título Empleo de laboratorios virtuales en el espacio europeo de enseñanza, cómo en la Unión Europea empezaron a alinearse justamente a este espacio europeo de enseñanza a inicios de este siglo, y cómo estos autores nos dan una revisión histórica de la evolución de este concepto de laboratorio virtual. En esa evolución histórica, ellos nos plantean que desde 1984 nosotros podríamos identificar una noción muy cercana a lo que es el término laboratorio virtual que usamos hoy en día, con esta categoría llamada instrumento virtual. Pero es hasta los 90s donde ya empezamos como a coquetear en estos ámbitos educativos con el término laboratorio distribuido, y también simulación basada en programación orientada a objetos, pero incluso
es en este año, 1992, cuando, de acuerdo a estos autores, aparece explícitamente la palabra, bueno, el término laboratorio virtual. Ya para el 93, incluso estamos hablando de variaciones de este título con el famoso término de colaboratorio. No sé si, yo conocí varios proyectos de colaboratorios. Y en el 94, a partir del 94, o sea, pues ya para cerrar el siglo pasado, estamos de alguna manera con una explosión interesante de laboratorios virtuales basados en simulación. Esto es muy importante porque en esta trayectoria histórica, este análisis histórico, pues vemos que hay una relación muy estrecha entre la dimensión de lo virtual, desde lo que conocemos los investigadores de las tecnologías de información como lo virtual, y las simulaciones. Entonces, por un lado, hay una, desde entonces se piensa los laboratorios virtuales como simuladores, pero también se piensa como esta nueva variación que hoy día tenemos de los laboratorios remotos, como para estos aspectos de control remoto de instrumentación. En el 95, aquí los investigadores nos comparten un artículo que lleva por título The Virtual Laboratory Using Networks to Enable Widely Distributed Collaboratory Science. Y este artículo es interesante porque desde ese año se establece lo que un laboratorio virtual debería de tener como requisito. Y entonces, bueno, ¿cuáles son esos requisitos que nos marcan en esta literatura? Bueno, que sea remoto su control y que se puedan monitorizar los experimentos, que haya comunicaciones multimedia entre los investigadores y, de ser posible, estos aspectos multicast, que se lleve un cuaderno de notas digital con todas las facilidades para introducir los datos, ficheros, figuras, etcétera, en el entorno, ¿verdad?, de trabajo del laboratorio, y que tengamos una especie de gestión de recursos que nos permita decidir adecuadamente como usuarios si podemos acceder o no a ciertos experimentos, a un catálogo de experimentos disponibles. Desde entonces ya se nos marca la importancia de la seguridad tanto en esta parte de los accesos a los recursos como a cualquier tipo de falla en el proceso de uso del propio laboratorio, porque el alumno estaría llevando a cabo o el investigador estaría llevando a cabo una práctica con ese entorno simulado. Y los tipos de comunicación que desde entonces se identifican como inherentes a los laboratorios virtuales son el manejo de voz, de imagen, de datos, todo lo que nos permita mostrar resultados de experimentos y, por supuesto, el estado que guardan esos experimentos. En cuanto al ancho de banda, desde entonces también se señala que debe ser adecuado para permitir en estas comunicaciones, sobre todo vean cómo en un principio los laboratorios virtuales estaban más en un entorno de investigación que de formación. Tenemos más artículos que mis compañeros les van a comentar, como este. No sé si Elizabeth o Noé. Sí. Sí. En este segundo artículo se hizo un estudio para las ciencias. En estos, de manera de resumen, se experimentaron los laboratorios físicos y los virtuales, que generalmente nos mencionan que los laboratorios físicos son a los que estamos acostumbrados o estábamos acostumbrados. En este caso fue para un campo STEAM. Ellos ven que es en este campo donde se han hecho muchas contribuciones significativas, que aún no es claro quién es mejor, si el físico o el virtual. Sin embargo, podemos ver que ya los estamos utilizando, ya los estamos implementando porque nos están ayudando, pero que ellos encontraron que cada tipo de laboratorio desarrolla distintas habilidades y comportamientos, por lo tanto van a ser diferentes unos virtuales y unos físicos. Y en su experimento, lo que querían ver es si es mejor uno u otro, y lo que encontraron es que los estudiantes tienen conocimientos previos y van a utilizar uno físico o uno virtual.
y que requieren más investigaciones para ver si uno es mejor que el otro o si la combinación de ambos ayudaría a los estudiantes a aprender mejor. Sin embargo, que sí funciona, es lo que se menciona en este segundo artículo. En el tercero, que es la eficiencia del costo de implementar laboratorios virtuales. Este está más enfocado en la parte de ingeniería, y lo que arroja este estudio es que son un mecanismo de enseñanza asistida tanto para profesores como para estudiantes. Ayudan mucho porque tienen una parte gráfica, son intuitivos, tienen animaciones, audios, imágenes. Esto motiva a los estudiantes a entender la parte compleja que puede ser muchas veces la parte teórica, nada más hablándola o mostrando algunos diseños en un pizarrón. Por lo tanto, resulta más constructivo y sencillo el aprendizaje. Estos laboratorios resuelven algunos problemas que se enfrentan en la parte física, en la parte personal. Por lo tanto, contribuyen positivamente a lograr las metas en el sistema educativo, que es el aprendizaje. Estas también son herramientas, los laboratorios virtuales, que identifican problemas, brindan una solución relevante y ayudan en el aprendizaje permanente en las disciplinas de ingeniería. La enseñanza convencional carece de esta interfaz gráfica de un usuario o la parte interactiva, y además se pueden encontrar muchas funciones de análisis avanzados que pueden ayudar a nuestros alumnos. Y el último nos habla de los laboratorios virtuales, pero en la psicología. Y su resumen fue el siguiente. Dice, no es claro si la transición de los laboratorios tradicionales de fisiología a virtuales tiene un impacto educativo en los estudiantes. Se hizo un estudio también sistemático para evaluar la efectividad de los laboratorios, y tras el análisis y revisión se encontró que si son para el aprendizaje de conceptos, aunque no concluyentes para la motivación y habilidades técnicas, los modelos combinados de laboratorios virtuales son al menos tan efectivos como los laboratorios presenciales para un aprendizaje conceptual. Sí. Perdón, es que no se activaba el mic, ¿no? Hay un artículo que hoy tempranito estaba yo buscando, estaba viendo este abstract. Este es el artículo más citado de todos los que en la búsqueda que se hizo de publicaciones, es el artículo con más citas relacionado con laboratorios virtuales. Y es un artículo que pues justamente se enmarca en esta década de la cual estábamos mostrándoles también algunos artículos que al final nos dicen, bueno, por lo menos son tan efectivos para las nociones conceptuales, y en este de 2013 se hace un énfasis del uso de los laboratorios virtuales para justamente la educación de ciencia, tecnología, ingenierías, todo el tema de tipo STEM. Queremos, ya vamos encaminándonos al cierre de estas reflexiones y queremos compartirles unas reflexiones sobre cómo debemos también asomarnos a este fenómeno desde el punto de vista del ecosistema de industria. Y en ese sentido, bueno, que además es algo que le encanta a la Red Late, ¿no? Analizar el fenómeno de la tecnología educativa, no solo desde el aula, sino particularmente como como algo que está ocurriendo en por lo menos en una cuádruple hélice. Y aquí, pues vemos cómo el Forbes ya nos está anunciando que hay un área, hay un sector de negocio, hay un mercado emergente en franco crecimiento, bueno, muchos mercados en franco crecimiento en el área de tecnología, sobre todo en esta economía digital, pero que justo el EdTech, aunque pareciera menor, es un buen pedacito de este pastel. Y en ese, con muchos millones de dólares, por cierto. En los últimos reportes de
la Agencia de Información Estratégica sobre estos temas educativos y la tecnología para la educación, que es HolonIQ. En del 2022 podemos detectar cómo, de acuerdo a estas estimaciones de HolonIQ, pues la industria de tech ya podemos decir que vale 5 billones y que esperan que en el 2030 alcance el doble. Por otro lado, bueno, si nosotros revisamos el informe de las 100 mejores empresas del 2021 y más atrás, desde que HolonIQ existe, pues nos vamos a dar cuenta que Latinoamérica es un mercado que tiene jugadores clave, y nos encanta saber que estuvimos con uno de esos jugadores, ¿verdad? Porque dentro del análisis de HolonIQ, justamente Cloud Labs, justamente pues está dentro de esas empresas que se evaluaron por su producto, por su experiencia de usuario, por su equipo, y eso hace que nuestros laboratorios vivos también podamos en este estudio considerarlo pertinente, nuestro ejercicio, porque estuvimos con uno de estos jugadores. Analizar la industria desde esta perspectiva es muy interesante, porque en Latinoamérica al menos podemos ver cómo, por un lado, todo lo que son plataformas tecnológicas que fortalecen estas habilidades, sobre todo habilidades profesionalizantes, y también el tema de los sistemas que administran procesos de aprendizaje y educación en general, van en crecimiento. Vean cómo van creciendo los management systems pues en este porcentaje, y cómo las plataformas, las tecnologías, los software, los recursos, las compañías que están detrás de todo esto para fortalecer apuestas de carácter STEAM están también en franco crecimiento. Tenemos entonces un escenario que le da a nuestras compañías latinoamericanas pues un espacio de inversiones clave, sobre todo para empezar en el sector laboral, pero después de ello en el sector de la educación básica, y vamos creciendo poco a poco en este sector de la educación superior. No están solos los compañeros de Cloud Labs en este sector, específicamente de los laboratorios virtuales. El crecimiento que se vislumbra desde el 2020 hasta el 28, pues es de poco más del 12%, y llama la atención dentro de los competidores como las empresas editoriales, ¿no? Como Macmillan, como Pearson, como McGraw-Hill, están pues en la batalla, ya veníamos observando los que investigamos sobre tecnología educativa, cómo estas empresas editoriales se estaban reinventando, se estaban haciendo digitales y estaban cubriendo escenarios en el ecosistema, por un lado, que los gobiernos no alcanzan a cubrir en cuanto a la producción de recursos educativos digitales, y por el otro lado, están justamente compitiendo con empresas que tradicionalmente sí hacían desarrollos propiamente tecnoeducativos, como las que están al lado, y el propio Cloud Labs. Entonces, bueno, para cerrar y entrar a alguna sesión de interacción con todos ustedes, pues queremos decirles que desde nuestro análisis, los laboratorios virtuales ya forman parte de este ecosistema que hoy día conocemos como el EdTech, y que pues los distintos modelos y modalidades educativas en este 2022 y en adelante, definitivamente desde el siglo pasado, finales del siglo pasado, podemos ver que se están potenciando, se están enriqueciendo si incorporamos este tipo de herramientas. Por lo tanto, es clave que reconozcamos este potencial, esta tendencia, y que encontremos en las mejores prácticas de algunos que ya los han adoptado de manera exitosa, podamos copiarlas, podamos transferirlas, y podamos también nosotros ir potencializándonos dentro de los ejercicios educativos, que sobre todo forman en las áreas experimentales, muy de ingeniería, pero también en las áreas que tienen que ver con la salud.
Finalmente, encontramos en nuestras discusiones algo que es relevante, ¿verdad? De esta política pública que en otros países funciona muy bien como catalizador para estos ecosistemas de industria y que sería fantástico. Nos llevamos la tarea en Red Latte y los investigadores de impulsar el sector EdTech en México y, por supuesto, en toda la región. Pues con esto acabamos nosotros de compartirles nuestras reflexiones y pues nos gustaría abrir la charla, Pedro. Sí, Marina, y agradecerte a ti, a la maestra Margarita, al doctor Noé, pues que nos compartan esta experiencia. A mí me parece muy valiosa porque estos pasos concretos, en hechos concretos, en una institución pública de renombre, bien posesionada, comprometida con la educación, que es el Instituto Politécnico Nacional, pues hay toda esta apertura y construcción. Y siempre platicamos, Marina, que pues, si no damos estos pasos con estas alianzas, con un ecosistema, pues difícilmente las instituciones pueden tener este tipo más que experiencia, cómo introducirlo en su práctica docente, ¿no? Yo creo que esto nos inspira, y yo me imagino que por aquí vamos a darle la palabra a quienes hoy nos acompañan para que podamos tener esa interacción de su experiencia. Yo les agradezco que hayan podido construir y venir a compartir en este foro académico. Martita, ¿podemos ver quién o preguntamos quién toma la palabra? A veces no, son medios tímidos, entonces escriben. Entonces vamos a ver cuál de los dos funciona. Martita, me decís, no tenemos en redes sociales por lo pronto, ¿no? Martita no la veo, pero yo les preguntaría a los de la audiencia, ya está, ¿quién quisiera hacer un comentario, reflexión con nuestros panelistas? Les recuerdo que solamente deben levantar la mano y les habilitamos el micrófono. Exacto. Mientras se animan, anímense, porque estoy viendo a colegas que, ay, mis respetos, son verdaderos ejemplos a seguir, muchos de ustedes. Y compartirles que en la mañana que estábamos afinando esta presentación para todos, justo me comuniqué urgentemente con nuestro colega Froilán de Anúyes porque recordé que en la encuesta que está por aplicarse, que están por responder las IES mexicanas, no iba la pregunta relacionada específicamente con laboratorios virtuales y tampoco habíamos agregado la que tiene que ver con laboratorios remotos y con entornos de aprendizaje inmersivos basados en realidad virtual. Que todo esto pues nos lleva, ya nos encamina al metaverso educativo, multiverso y holoverso, según sea la preferencia, ¿no? Y entonces, pues sí nos ocupa, nos preocupa, y inmediatamente avisé y me dijeron, ay, todavía no contesta nadie, bueno, pues a corregir lo que nos faltó. En lo que se van animando, Marina, ¿qué recomiendan ustedes que ya tienen esta experiencia? ¿Por dónde deben de iniciar las instituciones? ¿Cuáles son estos primeros pasos que deben de interactuar o para poder llegar a tener o conocer estos tipos de laboratorios y obviamente el impacto académico? ¿Por dónde ustedes, en base a su experiencia, recomiendan, aconsejan a las instituciones? Yo hablaría de dos niveles de reserva que ahorita nos complementen con su experiencia mis compañeros, que además se encuentran en el estado de Hidalgo, y siempre a veces pareciera que no, pero pues hay diferencias, aunque somos la misma institución, no siempre estamos en las mismas frecuencias y prácticas, ¿verdad? En una región que en otra. Pero tú sabes, Pedro, que nosotros en Red Latte hemos rezado, ¿verdad? Porque todo mundo
hagamos las cosas de manera estratégica siempre. ¿Esto qué quiere decir? Que las instituciones debemos comenzar por un análisis de cómo está nuestra madurez digital. Nosotros es menos fácil establecer una estrategia específica, en este caso de incorporación de laboratorios virtuales, si no tenemos conciencia del grado de madurez digital en el que nos encontramos. Esto lo vimos con la pandemia también, porque sabemos nosotros en la red, por el estudio que hicimos sobre continuidad de servicios educativos, que dado que no se tiene esta conciencia de la madurez digital, no podemos estar tampoco, digamos, listos para una continuidad de servicios en momentos de crisis. Y bueno, cuando hacemos ya este análisis de qué infraestructura, qué talento tienen o competencias digitales tienen nuestros docentes, que por ahí también hay un estudio muy reciente y varios estudios sobre competencias digitales docentes. Cuando ya tenemos toda esta información, pues es más fácil. Nosotros lo vimos en este pequeño ejercicio de laboratorio vivo. Ustedes vieron en las estadísticas que nos mostró la maestra Margarita, bueno, había profesores y gestores tecnológicos que estaban en instituciones que ya tenían experiencia en laboratorios virtuales. Un 30% de los que participaron decían que ya conocían o ya tenían en su institución laboratorios virtuales. Eso habla de una madurez digital de la institución. También es, digo, no fue objeto de los datos que aquí presentamos, pero sí les puedo compartir que nosotros en el estudio que se hizo en Anuyes con Metarred, más bien con Metarred México y el JRC de Europa, nosotros encontramos en 19,000 registros que obtuvimos de encuestas de profesores de nivel superior en México. Descubrimos gratamente que los maestros de educación superior encuestados reportan que sus instituciones, reconocen que sus instituciones están invirtiendo en infraestructura de cómputo, comunicaciones y recursos educativos digitales. Esto también es muy importante porque una institución que no tiene una tradición de inversión en estos temas difícilmente va a poder adoptar de manera ágil una tecnología como esta, ¿no? Entonces, digamos que en lo más estratégico, estos serían los primeros ingredientes. Pero no sé si mis compañeros quisieran, ellos mismos fueron objeto del estudio como alumnillos de Indias, ¿verdad? Porque ellos entraron al experimento, ¿no? Y bueno, hay consejos que se vertieron por parte de los profesores sobre cómo podría doler menos o divertirse uno más cuando incorpora el uso de laboratorios virtuales en su práctica docente. No sé si quieran agregar algo. Sí, pues la experiencia de estas herramientas, digo, yo también soy nuevo en el uso de estas herramientas, pues al principio a lo mejor uno no tiene nociones de cómo utilizarlo, es la experiencia de empezar a trabajar con los equipos desde distancia y tratar de asimilarlo con la parte física. Eso es lo que realmente es el choque de inicio. No es lo mismo utilizar, por ejemplo, una fuente de voltaje que uno la tiene en físico y que puede mover la perilla, a tratar de ver otro equipo que no necesariamente tiene la misma forma. Luego, entre los mismos proveedores de fuentes, cambian los botones, cambian la figura. Y al tener esta herramienta, pues es adaptarse a esta nueva tecnología y tratar de manipularla, tener ese cambio de forma presencial a esta forma virtual. Y bueno, uno como docente ya lo maneja el equipo y aún así tiene esa diferencia. Ahora, un alumno que apenas va a entrar a manipular estos equipos, pues también bueno, uno piensa que le va a causar más impacto, pero a lo mejor ellos terminan adaptándose más rápidamente que uno que ya está más cerrado a las tecnologías convencionales, ¿no? A lo mejor ellos es más fácil esta adaptación tecnológica. Y bueno, yo creo que aquí es más hacia los profesores el hacer ese cambio que quizá para un alumno que está experimentando las tecnologías o que ya viene adaptado a estas tecnologías. Ese es mi punto de vista como usuario, ¿no? Como docente. Gracias, doctor. No sé si hay algo más, maestra Margarita. Ahí hay una pregunta. Sí.
quizás agregar que una manera de conocer o de saber acerca de laboratorios vivos o de herramientas que nos pueden ayudar, pues a veces no es tan sencillo. Si, por ejemplo, yo encontré o supe de viruela justamente por una de las pláticas que aquí mismo en CUDI se dieron. Esto de laboratorios vivos, pues fue gracias a la doctora Marina. Y entonces uno poco a poco va sabiendo de uno u otro mecanismo de apoyo en la educación, pero se puede pasar también de boca a boca, es decir, si yo ya lo conocí y no lo conocía, pues lo comento con otros compañeros. También si es de mi interés y me agrado, pues entonces voy viendo cuáles son los requerimientos, las necesidades, los costos y si aplica para la materia que yo estoy dando. Y si es de mucho interés, bueno, ya uno empieza a indagar un poquito más y ve si es gratuito, si es un costo no muy elevado o un costo ya elevado, de tal manera que se le puede empezar a platicar a las autoridades de nuestras instituciones para que se vea la manera de que se vayan incorporando. Pero uno primero lo tiene que ver, que experimentar para ver si es funcional o no. Gracias, maestra Margarita. Ya había nuestro querido Paco que levantó la mano, pero tenemos una pregunta antes, ¿no, Martita? ¿La leo yo? O... Sí. Ok. Sí, Pedro, tenemos una pregunta de Amneris Aida Preciado Rocha. Ella nos dice, desde su experiencia, ¿cuáles serían los principales hitos en los metaversos educativos para la investigación en educación superior? Pues tomando la palabra primero, bueno, si estamos hablando de que un hito, si lo estamos considerando como estos acontecimientos como muy importantes, pues justamente la existencia de los laboratorios virtuales y sus antecedentes, como lo revisamos con este panorama histórico en los 80s, ¿verdad? Que tienen mucho que ver con los simuladores y lo que tiene que ver con la programación orientada a objetos, que ya hace posible varias cosas, y estas tecnologías de vanguardia que hoy día tenemos como la nube, ¿no? La nube es clave en poder hacer ahorita laboratorios virtuales mucho más potentes. Bueno, son algunos de los hitos que se han expresado en plataformas como la que mencionó la maestra Margarita ahorita, Virbela, Second Life, ¿no? Todas estas plataformas inmersivas que nos permiten manejar avatares, nos permiten sentirnos en movimiento dentro de este mundo virtual, pero que al final nos llevan como investigadores de todo tipo. Digo, hay investigadores netamente educativos, sabemos investigadores tecnoeducativos y hay investigadores más bien enfocados al desarrollo de la tecnología, más a la innovación. En cada una de estas posibilidades de investigación y desarrollo, pues yo me atrevo a afirmar que las apuestas son las mismas, solamente que en los siguientes grados de complejidad de todo, ¿no? Es decir, y podemos investigar sobre métodos, técnicas didácticas, si funcionan o no funcionan, más y mejor. Vean como uno de los artículos que también se leía, el de psicología, decía, bueno, todavía no tenemos suficientes elementos para decir si es verdaderamente mejor, ¿no? Porque a veces estamos haciendo investigaciones desde nuestros propios paradigmas formativos y en realidad requerimos otros métodos, requerimos incluso más instrumental y claro, en el momento que van apareciendo estos otros instrumentos para los investigadores, también nosotros podemos llevar a cabo mejores hallazgos. Pero incluso en este otro tema que se trató de analizar, que es la parte de gestión, que por cierto es un tema que le encanta a Pedro, ¿verdad? La gestión, los procesos. Pues ahí también en el campo de la gestión educativa hay mucho que hacer porque Pedro siempre está apoyando a las instituciones que se acercan a la red a pedir consejo y siempre los mayores nudos están en la gestión. Entonces las mejores prácticas, investigar sobre las mejores prácticas, poderlas convertir en modelos, poderlos transferir, hacerlos operativos, vaya, es un mundo tremendo, ¿no? Y finalmente,
Aquí veo que hay unos compañeros del Poli que son tecnólogos, o sea, de avanzados, ¿no? De cómputo de veras, hasta de alto desempeño, inteligencia artificial, y todos ellos saben que el metaverso en la educación, bueno, sin inteligencia artificial, sin ciencia de datos, incluso sin Internet de las cosas, y pues estas búsquedas que los nuestros también hacen en la tecnología por encontrar más y mejores algoritmos, heurísticas, ¿verdad? Incluso el doctor Noé se dedica al hardware, a la electrónica tiene sus propios desafíos y no puede quedar fuera de estos esquemas inmersivos. Las experiencias inmersivas más ricas, pues de entrada requieren estos lentes de realidad virtual, todo tipo de sensores, actuadores, háptica, vaya. O sea, tenemos un universo, yo diría que más que vasto, altamente complejo y muy, muy hacia el infinito en cuanto a nuestra imaginación, ¿verdad? De posibilidades para hacer investigación, innovación, desarrollo tecnológico. No sé si quieren agregar algo a mis compañeros. Bueno, gracias, Marina. Tenemos levantada la mano del doctor Francisco Velázquez Agaún. Si Lalo le puedes dar puede abrir su micrófono y te escuchamos, Paco. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy interesante. Felicidades por este proyecto que nos acaban de compartir sus resultados. Mi pregunta va hacia uno de las gráficas que nos mostraban, en donde las disciplinas generalmente fueron disciplinas de ciencias naturales y exactas, biología, matemáticas, física, etcétera. ¿Cómo poder llevar, es la pregunta, esta metodología de laboratorios vivos hacia unas disciplinas más suaves como la administración, el turismo, la contabilidad, el comercio exterior, en donde los temas que se tratan son liderazgo, contabilidad, satisfacción laboral, etcétera? Pero ¿cómo aplicar esta metodología a este otro tipo de disciplinas? Esa sería mi pregunta. Gracias. No sé si quieran ahora hacer uso de la voz el doctor Oliva o... Sí, adelante. Pues yo creo que ahorita estamos en con lo de la pandemia fue un punto de ruptura en donde tenemos que adaptar todas estas nuevas tecnologías y yo creo que es parte de la investigación educativa de cómo pues poder implementar estas posibles soluciones, porque hay muchas áreas que quedan todavía afuera, pero yo creo que hay que innovar precisamente para poderla contemplar cómo sería lo de Cloud Labs implementado a estas áreas que, bueno, en este caso el software de Cloud Labs está limitado a estas áreas, pero yo creo que es parte de la investigación que se está desarrollando para poderle dar solución y soporte a estas nuevas tendencias. Yo ahorita desconozco por qué Cloud Labs no metió estas áreas. Yo supongo que ya ellos tienen un estudio detallado, pero yo supongo que sí sería ahorita el punto. Estamos en el punto, ¿no? En donde se tiene que innovar. Yo quisiera agregar, me echaste a volar con tu pregunta, Paco, y recordé que el laboratorio vivo, el primero que conocí, lo conocí, es que en la línea de tiempo no me acuerdo si fue primero en el TEC de Monterrey o primero en la Ibero. Dos grupos bien diferentes. Como tú sabes, en TEC de Monterrey, bueno, ellos están muy enfocados a negocios, ¿no es cierto? Y el grupo con el que yo vi también laboratorios vivos en la Ibero, es un grupo muy enfocado a lo social, ¿no? Entonces, me gustan sus casos porque son casos como los que estabas preguntando. El caso de la Ibero llegó al extremo en uno de sus últimos estudios de laboratorio vivo de que el estudio fuera en un edificio, ¿no? Hagan de cuenta que ahorita decidamos hacer un laboratorio vivo en cualquiera de nuestras universidades con la gente que está
en la universidad, pero midiendo, por ejemplo, si hacemos, ahorita me viene a la mente en mi plantel, pues yo sigo remota porque están haciendo remodelación en mi edificio de posgrado y nos van a dar nuevas áreas, ¿no? Si nosotros nos planteáramos un laboratorio vivo en este rediseño de los espacios de aprendizaje para ver, digamos, si funciona, hicieron una distribución bien diferente y esto podría arrojarnos cuestiones de convivencia social, ¿no? Distinta por el simple hecho de que físicamente se distribuyó las áreas de trabajo de otra manera. Entonces, en el caso de Ibero, hicieron un edificio de viviendas para medir una serie de cuestiones sobre cómo deberían de ser las nuevas sociedades, ¿no? Estas sociedades más, que viven en entornos como más digitales, inteligentes, en fin, ¿no? Para poder tomar datos. Entonces, yo recuerdo también tengo tesistas de mercadotecnia, ¿no es cierto? Que están muy enfocados a estas nuevas formas de mercadeo basadas también en dispositivos avanzados con inteligencia artificial, donde puede uno reconocer las inclinaciones y los intereses del consumidor con el solo hecho de hacer lectura del rostro, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí también se pueden hacer laboratorios vivos en marketing, inyectando tecnología. Finalmente, en las áreas de administración de mi escuela, han comprado simuladores. Vean cómo hay una estrecha relación histórica del término simulador con el término laboratorio virtual y ahora con la apuesta que es netamente tu pregunta, Paco, metodológica de laboratorio vivo, ¿no? Donde analizas el fenómeno. Nosotros en informática y cómputo, esto se aproxima mucho a algo que le llamamos la prueba de concepto, ¿no? Las pruebas donde con usuarios reales vemos si funciona la tecnología, pero aquí las preguntas que nos podemos formular en los distintos campos del saber, como en el turismo, como en los que mencionaste y los que acabo de mencionar, pueden ser mucho más amplias, ¿no? Porque vamos hacia unas economías más digitales, más ricas en sensores y actuadores, y en donde sí me parece obligado que las instituciones que formamos perfiles nos tengamos que replantear la docencia y por supuesto la investigación, ¿no? Que debe estar sí o sí ya con TIC, ¿no? Y con TIC hacia estos escenarios pues más sofisticados, porque somos nosotros las que preservamos el conocimiento universal y el rumbo de la propia tecnología. O sea, no porque siempre queramos estar trabajando con lo último, pero la sociedad voltea y nos ve y nos pregunta si van bien o se regresan, ¿no? Entonces, más nos vale tener laboratorios vivos donde estemos viendo si efectivamente tener en un supermercado estos sensores y actuadores genera un mejor modelo de negocio, ¿no? Y si esos nuevos modelos de negocio generan pueblos más prósperos, con menos violencia, en fin, tantas preguntas que cada campo se hace. Pero yo pienso que sí es posible y me moviste a la reflexión de que, pues tenemos más chamba. Eso es retador, Marina, me imagino, para tu campo. Gracias, Paco, por tu participación. Yo le preguntaré a nuestra audiencia si hay otra participación con nuestros panelistas. Que nos levante la mano. Creo que no tenemos ninguna otra. ¿Con qué cerraríamos, Marina, doctor Noé, maestra Margarita? ¿Con qué cerramos? ¿Con qué nos dejan más que de tarea? Y aparte de mucha reflexión, y ya nos han dado los ejes de cómo arrancar, cómo construir las áreas y esta experiencia, pero pues les daría un cierre, les pediría un cierre para esta jornada. Si quieren ustedes, compañeros, Sí. yo siempre robo el mic. Bueno, yo podría agregar que la tendencia ya es
adaptarnos y usar la tecnología. Que poco a poquito, con las necesidades que hemos estado viviendo y que iremos viviendo, se irán adaptando más cosas. Entonces, será cuestión de utilizarlas, de buscar qué hay, adaptarlas a nuestra vida y adaptarnos también a ellas, porque seguramente habrá, con el transcurso del tiempo, más cosas. Y estas herramientas, por ejemplo, en la parte de electrónica, en muchas ocasiones yo diría, ay, bueno, yo tengo una idea de cómo podría explicarle a un alumno, pero me haría falta, y esta falta sería otra persona que pudiera adaptar mi idea a algo visual, ya sea en un video o en algo tipo juego, pero creo que es una colaboración. Yo podría tener mi idea, pero me haría falta otra persona que pudiera transformar mi idea a que otros, en este caso los estudiantes, pudieran utilizarlo. Entonces, quizás por allí también es el camino que buscar quien nos ayude a plasmar nuestras ideas. Gracias, maestra Margarita. Maestro, doctor Noé. Sí, pues ya no hay marcha atrás a todo esto. Bueno, como anteriormente iniciaron los videojuegos con Minecraft, estos que eran cubitos muy rudimentarios, y que ahorita se tienen juegos ya muy reales. Yo creo que la tecnología actualmente, bueno, ahorita como no teníamos antes redes muy de alta velocidad, ahorita viene la red 5G. Y todo esto de los laboratorios, pues se va a adaptar a estas nuevas tecnologías. Actualmente, por ejemplo, en cuestiones médicas hay equipo que permite teleoperar o hacer simulaciones de pruebas de operación, que básicamente lo que están haciendo es software educativo, porque es difícil estar invirtiendo o estar experimentando de forma real, y es más fácil utilizar este tipo de herramientas que con la tendencia pues es a mejorar los gráficos, a tener mejor resolución, a poder transmitir datos de alta velocidad. Y bueno, todo esto abre a estas herramientas a tener pues un nicho de oportunidades, ¿no? Y bueno, también el implementar este tipo de laboratorios también abarata muchos costos y ayuda mucho a entender muchas cosas que en la vida real no se podían utilizar. Están los controladores de vuelo, que actualmente ya también tienen mucha alta definición y permiten poderlos enseñar, ¿no? De una forma más real. Y bueno, ahorita también viene otra tendencia que es la teleoperación, ¿no? Que es comandar robots desde distintos puntos, que ya no va a ser simulación, ya va a ser algo real, que pues debemos estar adaptados, ¿no? Entonces, sí, todas estas herramientas, si no las abordamos desde ahorita, pues nos vamos a quedar ya más rezagados de lo que ya se tiene, ¿no? Entonces ya no hay marcha atrás y hay que empezar a experimentar con estas nuevas tecnologías, ¿no? Totalmente de acuerdo, doctor. No hay marcha atrás y tenemos que ver a la vanguardia con todos estos ejercicios fundamentados y que nos comparten y seguir construyendo. Marina, tu mensaje de cierre, por favor. Yo creo que van a ser 3, Pedro, porque ahorita que escuchaba a Noé, recordaba cómo cuando yo me inicié en el cómputo educativo, ¿verdad? Las personas se preguntaban, en los 80s nos preguntábamos, yo era estudiante, ¿no? Y nos preguntábamos si sería bueno o no incorporar las computadoras en la educación. Entonces, esta pregunta pues es válida de ¿será bueno o no meter laboratorios virtuales en las escuelas? Al fin que ya se acabó la pandemia, ¿ya para qué, no? ¿Ya para qué? Ya para qué. Y no, como dice Noé, yo coincido, o sea, no hay marcha atrás, o sea, es sí o sí. Y los que no lo están o no lo estamos haciendo, en realidad nos estamos rezagando, tenemos que reaccionar muy rápido. Pero en ese sentido también de compromiso social que tenemos los politécnicos, pues no dejo de lado la preocupación de que no todos tienen el ancho de banda suficiente, ¿sabes? Que se requiere para, pues si no nos alcanza a veces ni para la clase normal, ¿verdad? Menos para un laboratorio virtual y mucho menos para un metaverso. Entonces,
pues sí requerimos una política pública en nuestros países mucho más agresiva en la parte, sobre todo de conectividad, y en el tema de recursos, algo que nos está ocupando mucho ahorita en CUDI con Red Clara y probablemente en un consorcio con MetaRed, esperemos pronto con fondos, vamos a trabajar para hacerlo posible, será posible de hecho, vamos a afirmar que va a ser posible, ¿no? Que con fondos de Horizonte Europa podamos financiar el desarrollo de laboratorios virtuales mucho más avanzados, porque hay áreas de formación en el campo de la salud que en CUDI nos ocupan mucho en todo lo que es el comité de aplicaciones, ¿no? La comunidad de salud. Nosotros encontramos en la pandemia que todo lo que ya hemos avanzado en tecnología educativa en el área de salud no se ha aprovechado, están bastante rezagados algunos de los hospitales escuela, y algunas de las experiencias con las cuales se está formando a los nuevos médicos, a los cuerpos médicos, a los cuerpos de enfermería. Y nos urge tener este tipo de escenarios de formación, pero a veces las empresas no alcanzan con sus presupuestos para tener toda la variedad de lo que requerimos. Y entonces, pues las megauniversidades estamos tratando de cerrar filas, por supuesto, para poder juntas crear laboratorios de este calado, que es a gran escala en cuanto a demanda de recursos computacionales, ¿no? Entonces, pues finalmente, por eso te decía que eran 3 temas, nos puede mucho en el caso de Red Latte, todo el tema de industria, ¿no? Todo el tema de industria. Aplaudimos a Cloud Labs, queremos que sigan vivos, que sigan dentro de esa lista que año con año reporta esta agencia de información que es SolonIQ, y necesitamos más pymes de base tecnológica, ¿no? Más startups, y ahí pues no se van a dar en las macetas, ¿verdad? Necesitamos acciones que lo provoquen, lo aceleren. Entonces, pues hay mucha tarea a nivel nacional, a nivel regional, y a nivel institucional, y como decía la maestra Elizabeth, también a nivel personal como docentes, ¿no? Estoy o no ya en esta práctica de los laboratorios virtuales, ¿no? Pues muchas gracias, Marina, a la maestra Margarita Elizabeth, al doctor Noé, y que pues siga todo esto construyéndose con los mejores resultados como han iniciado en el Instituto Politécnico Nacional, y pues que este repositorio también sea inspirador para otras instituciones. Muchas gracias, Marina. Muy buena tarde a todos, y solo cierro agradeciéndole a CUDI la posibilidad de poder llevar estos eventos, y el que el próximo pues es el 2 de junio, un poco apretadito porque tuvimos que hacer unos ajustes por calendario, que presenta el ITAM, la doctora Ana Lilia Franzuani, el tema de educación 5.0, tecnología al servicio del aprendizaje. Entonces viene también otro complemento, aquí la suma de experiencias, de voluntades, y Marina, yo creo que la Red Latte somos pues ese tanque de pensamiento que tanto mencionas, todos con esa buena voluntad de compartir las experiencias, ¿no? Entonces los esperamos para el próximo 2 de junio, y pues hablando y cerrando del metaverso, pues también aquí el doctor Paco y un servidor, junto con nuestro colega de Puerto Rico, el doctor Antonio Delgado, pues también ofreceremos el metaverso en tu aula de clase. Entonces también explorando, sumando, Marina, y creo que esta es la tarea de todos nosotros. Muy buena tarde. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, buenas Gracias, tardes. Lalo. Que venga el video.
¿Y tú ya sabes cómo registrarte en conecta.blog? Escribe conecta.blog en tu navegador. Selecciona la opción Regístrate. Llena los campos correspondientes a nombre, correo electrónico, contraseña y la institución a la que perteneces. No olvides leer y aceptar nuestras políticas de privacidad. Cuando termines de escribir tus datos, da clic en Aceptar. Por último, revisa tu correo electrónico y elige el mensaje que dice Confirma tu suscripción. Da clic en el enlace y listo. Ya estás conectado. ¿Y tú ya sabes cómo publicar un artículo en conecta.blog? Escribe conecta.blog en tu navegador. Dirígete hacia el botón Iniciar sesión. Ingresa tus datos de usuario y presiona en Login. Ahora ve hacia el apartado Publica tu artículo. Primero, escribe el título de tu publicación. Después, elige una imagen de portada, con una dimensión mínima de 1200 píxeles de ancho por 500 píxeles de alto. También, si lo deseas, puedes subir un archivo. A continuación, llena la caja de texto con la información que quieras compartir. Usa las herramientas de edición según tus necesidades. También puedes agregar cualquier tipo de contenido multimedia, como pueden ser imágenes, videos y enlaces. Por último, busca y selecciona las temáticas a las que pertenece tu artículo, así como a las instituciones que participaron en él. Si no encuentras lo que requieres, puedes crear nuevas opciones. Al finalizar, no olvides leer y aceptar nuestras políticas de publicación. Da clic en Enviar artículo. Y listo, nuestro equipo editor revisará el documento en un lapso no mayor a 72 horas para su posterior publicación.